Hola, mi nombre es Jezabel Bravo y soy personal investigador en formación de neuropsicología en la Universidad de La Laguna. Además, pertenezco al grupo de investigación en neuropsicología del desarrollo. Hoy vamos a hablar de la oncología infantil y de algunas generalidades. En esta exposición vamos a ver algunos aspectos generales de la oncología infantil, así como su prevalencia e incidencia, el diagnóstico o los diagnósticos, los tipos de neoplasias más comunes que podemos encontrar en el cáncer infantil y las secuelas. Empezaremos por algunos aspectos generales. En primer lugar, tendremos que definir qué es el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2011, el cáncer se define como un proceso de crecimiento y diseminación de células. Constituye la segunda causa de muertes en la infancia después de los accidentes de tráfico. Además, en los últimos 30 años, gracias al avance médico y tecnológico, han habido unas tasas de supervivencia que se han incrementado, situándose en la actualidad en torno al 70-80%. Vamos a ver, existen diferencias entre el cáncer infantil y el cáncer en adultos. Estas diferencias se deben principalmente al tipo de cáncer. Hay diferentes tipos de cáncer según el grupo de edad al que nos estemos refiriendo. Será diferente su localización, su histología y su etiología. Específicamente en etiología podemos ver que en el cáncer adulto juegan un papel muy importante los factores ambientales. Por ejemplo, si hablamos del cáncer de pulmón, sabemos que el tabaco juega un papel muy importante como factor ambiental para poder provocar o incidir en un cáncer de pulmón. Esto no suele ocurrir en el cáncer infantil, ya que los factores etiológicos son más de tipo genético y embrionario. También existen diferencias entre el cáncer infantil y el cáncer en adultos en el pronóstico, teniendo mejor pronóstico el cáncer infantil. Existen también diferencias en cuanto al tratamiento. Hay una mayor tolerancia y una mejor respuesta al tratamiento en los niños frente a los adultos. Y por último, hay diferencias en cuanto a la incidencia. La incidencia del cáncer infantil es muchísimo menor que la de los adultos. De hecho, existe un niño con cáncer frente a 200 adultos. A continuación, hablaremos de los diferentes estadios que hay en la enfermedad. Son 4 estadios que van de 1 a 4 y de menor a mayor gravedad, siendo 1 el de menor gravedad y 4 el de mayor gravedad. Vamos a ir paso por paso especificando cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el estadio 1, que es cuando hablamos de que el tumor está localizado. Estaríamos en el estadio 2 de la enfermedad, cuando el tumor es regional y ha podido ser extirpado por completo. Hablaríamos de un estadio 3, cuando el tumor es regional, pero no ha sido extirpado completamente y además podría haber afectación de ganglios linfáticos. Y por último, estaríamos en un estadio 4, el de mayor gravedad, cuando hay metástasis. Ahora nos vamos a centrar en la prevalencia y la incidencia del cáncer infantil. Según el Registro Nacional de Tumores Infantiles, en España existen 900 casos nuevos al año en menores de 15 años y 500 casos más en adolescentes de entre 15 y 19 años. Respecto a la incidencia específicamente, hay en España 145 casos de cáncer infantil por cada millón de niños menores de 15 años. Además, hay diferencias de género de 3 a 1 a favor de los niños, pero esta tendencia suele disminuir con la edad y tiende a equipararse. Nos vamos a centrar ahora en el diagnóstico. El diagnóstico es bastante difícil y suele haber retraso, por 2 razones principales. En primer lugar, porque los niños son muy malos informantes. Por ejemplo, un niño lactante, un bebé, es muy difícil que nos diga qué es lo que le está pasando o dónde le está doliendo. Por tanto, es probable que el diagnóstico suele retrasarse. Además, la sintomatología puede ser bastante inespecífica, parecida a una gripe común, y por tanto el diagnóstico también tiende al retraso.
En cuanto a los síntomas de cáncer infantil, podemos tener desde asintomáticos, es decir, no haber ningún síntoma, hasta síntomas dependiendo de la localización del tumor. Por ejemplo, este es el caso de los tumores del sistema nervioso central. Dependiendo de dónde esté localizado el tumor, vamos a tener un tipo de síntomas u otro. O será diferente los tumores del sistema nervioso central que las leucemias en cuanto a síntomas nos refiramos. También tendremos síntomas según la localización de la metástasis, que incluso puede ser la primera manifestación del propio tumor. Y, como hablábamos, síntomas inespecíficos que pueden aparecer cuando la enfermedad ya está avanzada. Ahora vamos con los tipos de neoplasias más comunes. En esta tabla que tenemos aquí se presentan las 12 categorías de tumores infantiles que propone la International Classification of Childhood Cancer. Tenemos desde leucemia a linfoma, a tumores del sistema nervioso central, hasta tumores hepáticos, óseos y otras neoplasias no especificadas. Vamos, por tanto, ahora con las 3 neoplasias más frecuentes en la infancia, que son, en primer lugar, las leucemias, que constituyen el 30% de todas las neoplasias infantiles. Y específicamente, un tipo de leucemia, las leucemias linfoblásticas agudas, representan el 75% de todas las leucemias en la infancia. El segundo grupo de neoplasias serían los tumores del sistema nervioso central, que representarían el 20% de todas las neoplasias en la infancia, siendo las más frecuentes los astrocitomas, los meduloblastomas y los ependimomas. En tercer lugar tendríamos a los linfomas, que estarían en torno al 10-15% en cuanto a frecuencia, y la mayoría de los linfomas que podemos encontrarnos en la infancia son linfomas no Hodgkins. En este gráfico de aquí podemos ver que la mitad estaría representados por leucemias y tumores del sistema nervioso central, seguidos de los linfomas y otros que veremos a continuación. Las otras neoplasias comunes serían, por un lado, los neuroblastomas. Los neuroblastomas constituyen un tipo de tumor sólido extracraneal, es el más típico, cuya localización más frecuente suele ser el abdomen y representan el 7,5% del total de neoplasias. Seguimos con los tumores de Wilms, cuya localización suele ser los riñones y reconstituyen el 6%. Los rhabdiosarcomas son unos sarcomas de tejidos blandos que afectan a los músculos, sobre todo en cara o cuello, y representan el 3,4% del total. Los retinoblastomas representan el 3,1% de todos los cánceres en la infancia y son unos tumores bastante raros de ojos. Los osteosarcomas son los tumores óseos más frecuentes en la etapa infantil. La edad de inicio suele ser los 15 años y se dan en el 2,4% de todos los tumores infantiles. Y por último tenemos los tumores de Ewings, que representan el 1,7%. Por último, hablaremos de las posibles secuelas que pueden darse. El cáncer infantil presenta secuelas a largo plazo en la mayoría de ocasiones. Estas secuelas pueden ser tanto físicas, podemos tener infertilidad, problemas cardiológicos, pulmonares, renales, ópticos, motores, de muchísimos tipos. Y esto va a depender del tumor de que estemos hablando, de la localización del tumor y de otros factores, por ejemplo el tratamiento. También tendremos secuelas neuropsicológicas, es decir, déficit cognitivo, secuelas psicosociales y muy probablemente en la calidad de vida. Vale, como podemos ver, todas estas secuelas son muy diferentes y por tanto requieren de profesionales distintos. Por tanto, se requiere un tratamiento multidisciplinar que se centre en las diferentes áreas de la vida del niño, tanto en el área personal como en el área familiar y en el área escolar. Con esto hemos acabado. Muchísimas gracias por su atención.